Hola Luis, Luis Juan Fernando, ¿cómo están? Vamos a esperar a que se conecten a las 5:35, ¿vale? Gracias. Listo, profe. A todos, buenas tardes, 2 minuticos y arrancamos, muchas gracias. Hola a todos, buenas noches, buenas tardes, noches, no sé si esté ya oscuro en su sitio. En un segundo, voy a ver aquí la cámara, Hola, profe, buenas tardes. ¿cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, me alegra mucho. ¿Dudas que tengan hasta el momento? ¿Todo bien? ¿Ninguna duda específica? Bueno, está bien. Bueno, entonces para esta semana nosotros vamos ya a empezar a trabajar directamente con las redes neuronales convolucionales. Hemos charlado, hablado de que existen las redes neuronales convolucionales, ¿cierto? Pero en realidad no hemos podido llegar a esa programación. Y precisamente lo que busco esta semana es que nosotros podamos centrarnos en ese tipo de aplicaciones. Si ustedes revisan en nuestra semana número 5, ¿cierto? Van a tener como objetivo, ¿cierto? La entrega
de una actividad que les va a exigir de manera automática que entrenen una red neuronal. ¿Listo? Entonces, entrenar esa red neuronal de manera automática les va a permitir o les va a solicitar entrenar unas imágenes. Lo vamos a hacer a continuación, pero primero vamos a ver la parte teórica. Entonces, nosotros arrancamos con que, y vuelvo a repetir esto, aunque suene un poquito, digamos, cansón, pero nosotros tenemos una imagen, ¿cierto? La vamos a colocar aquí. Voy a volverla más grande. Recuerden que a mí me gusta que digamos que las imágenes sean un poco más rectangulares. Digamos que esa es la imagen que ustedes tienen. Y recuerden que en cada una de esas imágenes, de cada uno de esos valores, al final lo que tienen son una serie de números, bien sea por una capa, ¿cierto? Por dos capas, por tres capas, ¿cierto? Lo que ustedes consideren necesario. Sin embargo, cuando nosotros tenemos ya un kernel, en este caso nos vamos a centrar en kernels. Les voy a colocar aquí kernels de 3x3 por condiciones de trabajo. Entonces, nuestros kernels de 3x3 tienen un solo objetivo. ¿Me recuerdan cuál es ese objetivo? ¿Cuál es el objetivo del kernel? Cuando operamos convolución. ¿Alguien que nos ayude con ello? Bien, Luis Andrés Rodríguez, por favor, cuéntanos, ¿qué hace un kernel en una operación de convolución? Si no estoy mal, es como centrar los puntos de la imagen, cambiarlos a un solo punto, No, ¿no? no, No, extraer entonces una no estoy confundido. característica. ¿Sí lo recuerdas? Una característica la que sea. Entonces, unas nos identificaban bordes, otras, ¿cierto? Nos identificaban lo que sea. Pero al final, cada vez que yo aplico un kernel sobre una imagen, listo, voy a colocarlos en este orden. Si yo aplicara un kernel 1 por acá en esta imagen, pues en realidad, esto se llama la operación de convolución, lo que yo estaría haciendo es generando una nueva imagen. Sin embargo, recuerden lo que nosotros mencionamos en nuestra primera clase, cuando estábamos de manera automática encontrando cuál era la utilización o el objetivo del kernel. El objetivo del kernel es extraer una característica y reflejarla en una nueva imagen. Entonces nosotros teníamos imágenes, por ejemplo, en blanco y negro, ¿listo? Incluso a color, que pueden ser tres imágenes y que las pueda convertir en 8, ¿cierto? O en 9. Y al final lo que yo busco de manera automática es extraer una característica. Es decir, que esta imagen, ¿cierto? Que yo acabo de pasar aquí, es una imagen que tiene una convolución correspondiente a un kernel 1. ¿Qué ocurriría si nosotros realizamos ese kernel de la siguiente manera? Recuerden lo que nosotros mencionamos. Si el kernel es tomado de manera general de 3 en 3 y lo empezamos a mover de izquierda a derecha, un segundo, este es el kernel, y nosotros empezamos a mover este kernel, un segundo que me lo pongo aquí, y lo empezamos a reflejar en las paredes de las esquinas. Recuerden que nuestro punto de partida era que necesariamente sí o sí se tenía que tener de manera automática. Listo, aquí está bien. Les cambio los bordecitos, a ver si puedo cambiar aquí los bordes para que se note un poco mejor. Contorno, este está mucho mejor. Acá. Observen el kernel. Cuando el kernel lo empiezo a mover y empiezo a hacer la operación a la que nosotros titulamos convolución, ella se ubica o hace la primera convolución cuando está en la posición que les estoy mostrando a continuación. Y dijimos que nosotros debíamos colocar la posición de la imagen o de la nueva imagen exactamente en donde nos indicara el triángulo, el rectángulo central. ¿Lo observan? Entonces, ese rectángulo central se empieza a mover y empieza a moverse aquí, miren, dos imágenes, ¿cierto? Dos valores, el tercer valor, el cuarto valor, el quinto valor, el sexto valor, el séptimo valor y hasta ahí. De 9 rescatamos 3. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo pase aquí, observe lo que ocurre con esta columna eh, final, que esa columna final me empieza a entregar información error, ¿vale? Entonces, se dice que cada vez que yo aplico un kernel a una imagen convolucionada, voy a reducir
en una columna por la izquierda y en una columna por la derecha mi imagen original. Claro, eso no lo vamos a detectar típicamente cuando lo estamos realizando en una imagen. Miren que aquí pasa lo mismo, miren, ¿cierto? Y ya pasa lo mismo arriba, miren, cuando yo me intente colocar en la posición 1-1, no voy a poder recuperar nunca la imagen porque no tengo por qué multiplicar en la parte exterior. Si yo ampliara la imagen original, ¿cierto? Y le colocara ceros por los lados para que el kernel fuese completo, pues al final lo que tendría es una multiplicación por cero. Entonces esa multiplicación por cero no tiene sentido porque recuerden que entre el número sea más pequeño y se acerque a cero, la imagen se va a volver más negra. Entonces lo que nosotros obtendríamos si hiciésemos una convolución completa, es decir, agregáramos una fila y una columna por derecha, izquierda, arriba y abajo, eh, en la imagen original, pues obtendríamos es un borde negro. Entonces se dice que cada vez que apliquemos convolución de forma ya práctica, lo que estamos haciendo es reduciendo en una las dimensiones de nuestra imagen original. Entonces al final aquí lo que obtendríamos, ¿cierto? Es una disminución de filas y una disminución de columnas. Por ejemplo, para este caso, yo quiero mm, eliminar esta fila, eliminar esta columna, eliminar esta fila, eliminar esta fila, eliminar esta columna. Entonces observen que la imagen original pasaría de tener 2, 4, 6, 8 y 9 por 5, ¿cierto? Es decir, 5 filas por 9 columnas a tener 3 filas por 7 columnas. El efecto de la convolución siempre va a ser ese. ¿Por qué no es tan grave en una imagen? Porque al final una imagen como las que nosotros manejamos puede tener perfectamente 1000 por 1000, así que quitarle una fila y una columna cada vez que hacemos un kernel, pues es perder muy poca información, ¿vale? Pero recuerden, siempre se va a hacer esto. De modo tal que si nosotros aplicáramos más kernel, como lo que hicimos en el collage, ese collage que ustedes entregaron, ¿cierto? Pues obtendríamos este tipo de cosas. Por ejemplo, supongan que obtenemos 4, voy a colocar 4, ¿cierto? En potencias de 2 típicamente, voy a colocarlas. Si hiciésemos 4 convoluciones diferentes a la misma imagen. Si nosotros hiciésemos 4 convoluciones, cada convolución, como las que ustedes hicieron en el collage que me entregaron, le llamaríamos extracción de característica 1, extracción de característica 2, extracción de característica 3 y extracción de característica 4. Es decir, que esta imagen que yo recorrí, ¿cierto? Y que pude seleccionar cuando hacía el movimiento de este kernel sobre ella para encontrar nuevos valores, de manera automática me va a generar una nueva imagen que va a estar aquí, ¿cierto? Mostrada y van a desaparecer sus bordes típicamente. Entonces esos bordes van a convertirse en color negro. ¿Listo? Si eso para mí es información perdida, pues no vale la pena que yo la siga trayendo, ¿cierto? Y que la siga llevando de manera automática a una nueva imagen. Entonces, en realidad lo que sucede es que nosotros disminuimos, ¿cierto? En fila columna. Se debería eliminar fila también. Segundo. Eliminar. Debería eliminar fila columna. Esto de manera automática. Si nosotros colocáramos de manera digamos, sencilla, simple, siempre. Esa eliminación, pues podríamos llegar a la siguiente conclusión. Podríamos decir, evidentemente, nosotros lo que tenemos es una disminución de datos, una disminución de hardware, una disminución de valores que van a permitir que mi nueva imagen se comporte de una mejor manera, disminuya su consumo de software, ¿cierto? Disminuya sus dimensiones y al final esto es lo que nos va a quedar. Pues recuerden siempre que nosotros hagamos una imagen o una convolución, lo que vamos a obtener es la extracción de una característica, pero vamos a perder una fila arriba, una fila abajo, una fila a la izquierda y una fila a la derecha cuando tenemos un kernel de 3x3. Si tuviésemos un kernel de 5x5, como podría ser este que les voy a mostrar a continuación, por ejemplo, voy a tomar esta tabla
¿cierto? Y le voy a agregar una fila y le voy a agregar una columna. Supongan que el kernel es de, perdón, 2 filas y 2 columnas. Tiene que ser impar. Si no es impar, ustedes van a detectar de manera automática pues que no hay donde colocar este círculo rojo, ¿cierto? Pues entonces el valor central sería este. Cuando yo tengo un kernel de 5x5 sobre una imagen, de manera automática o incluso de 7x7, que también se utiliza, pues ahora la pérdida no es de una sola, sino de dos, miren. Porque la primera vez que ustedes pueden hacer el valor completo, son 2 filas que van a perder por arriba, 2 filas que van a perder por abajo, 2 filas que van a perder por la izquierda y 2 filas que van a perder por la derecha. Es decir, que siempre que ustedes estén trabajando con este tipo de señales, van a tener en cuenta que el nuevo tamaño, voy a colocar las nuevas filas, siempre va a ser igual, ¿cierto? A las filas que se tenían menos, ¿cierto? Deben quitarle el tamaño del kernel que digamos generalmente es cuadrado. Voy a colocar TK, ¿cierto? Menos 1. Entonces, si es de 3x3, le quitan el valor central, ¿cierto? El número de filas que ustedes tenían aquí, por ejemplo, eran 5. Si nosotros repitiéramos el cálculo aquí, ponen entonces el nuevo número de filas sería las filas originales que eran 5 menos el tamaño del kernel que era 3x3 menos 1. Entonces al final ustedes obtienen que esto les da 5 menos 2, pues las 3 filas que tienen ahí. Y de manera automática el número de columnas, ¿cierto? Va a ser igual a las columnas originales que tenían, menos exactamente lo mismo que sería el tamaño del kernel menos 1, y eso, si lo hiciésemos para el cálculo de nosotros, pues nos daría el número de columnas originales, que eran 9 para el caso de nuestra imagen, menos 2, ¿cierto? Que sería el 3 menos 1, y eso nos daría automáticamente 7, que es el tamaño que ustedes están viendo en la parte superior. ¿Listo? De la imagen que está en gris. ¿Es claro ese cálculo? ¿Qué significa eso? Que en realidad nosotros perdemos información de los bordes. Y si perdemos información de los bordes, recuerden que el número de píxeles es el número de filas por el número de columnas. Eso significa que esos píxeles, a medida que yo voy extrayendo filtros, se van reduciendo a medida que voy avanzando. ¿Dudas y preguntas hasta ahí? ¿Entendido ese concepto? ¿Para qué sirve esto? Esto en realidad sirve para poder establecer la red neuronal convolucional. Entonces piensen en una red. Piensen en que estos valores de los kernel generalmente eran valores que nosotros inicialmente miramos definidos, ¿no? Que si hacíamos un kernel de tipo borrón, ¿cierto? Queríamos enfocar una determinada área de la imagen, pues teníamos el valor de un noveno, un noveno, un noveno. Pero nos pondríamos a pensar, ¿y por qué un noveno? ¿Por qué no podríamos colocar, por ejemplo, un 18avo en una, ¿cierto? Un noveno en la otra y menos un 18avo en la otra, y así combinarlo, ¿cierto? Y uno diría, pero ¿por qué no puedo hacerlo? ¿O por qué no puedo colocar en lugar de un noveno, un noveno más 0.00001? Entonces, esa variabilidad lo único que hace es incrementar el brillo y el contraste de una imagen, y nosotros buscaríamos que existiese algún algoritmo que de manera automática pudiese tomar estos kernels. Imagínense ustedes que pudiésemos tener un algoritmo acá, ¿cierto? Que pudiese tomar estos kernels y los valores de cada kernel los pudiésemos sintonizar, ¿cierto? Si nosotros pudiésemos sintonizar esos valores de cada kernel, pues nosotros adaptaríamos esos valores, que son evidentemente los resultados que queremos, a un tratamiento personalizado. ¿Listo? Quedémonos con esta idea. ¿Qué pasaría si nosotros intentamos, ¿cierto?, hacer la sintonización de este kernel? Voy a dejarlo por aquí en rojo para que ustedes sepan que esto sería lo que nosotros buscaríamos. Si ahora, entonces, supongan que la imagen es muy grande. Ahora, supongan que esta imagen es de 1.000.000 de píxeles. Si nosotros hiciésemos 1.000.000 de píxeles e hiciésemos 1.000.000 de operaciones por cada kernel, pues evidentemente que el hardware que yo tengo procesando, almacenando en memoria RAM y todos estos valores que vimos en la última sesión, pues van a tener inconvenientes específicos de cálculo, sobre todo cuando lo trato en la nube.
Entonces, digamos que uno de los principales algoritmos que se aplican, o más bien procedimientos, no algoritmos, sino procedimientos que se aplican, es intentar detectar de esta nueva imagen la mejor zona o la zona más importante. En términos de imágenes, imagínense ustedes que tienen 4 lupas puestas, ¿cierto? O 6 lupas puestas, es decir, la forma en que ustedes pudiesen tomar esta señal, voy a colocarla, perdónenme, a colocarla así, que esta fuese la imagen original, ¿cierto? Y a esa imagen yo de manera automática pudiese decirle, venga, ¿y por qué no divido, ¿cierto? Esta imagen en 4. ¿Listo? Y ustedes dicen, pero ¿cómo la puedo dividir en 4? Pues si es par impar, ¿cierto? Yo escojo un espacio un espacio impar, donde le podría decir, mira, estos valores, esta va a ser la zona 1, esta va a ser la zona 2, esta va a ser la zona 3 y esta va a ser la zona 4. Si fuesen pares, pues evidentemente que concordarían, ¿no? Pero siempre se le da prioridad a uno. Y no importa. Imagínense que en la zona 1 yo tuviese unos números y pudiese sumar los números. ¿Qué ocurriría, cierto? Si en un determinado momento yo tomo esta señal y la divido en 4. Entonces, dividirla en 4 significa que la imagen ya no tiene, ¿cierto? Los valores originales a los que yo estaba haciendo referencia, ¿cierto? Sino que va a tener 4 posiciones. Pero ojo con lo que les voy a decir. Cuando tiene esas 4 divisiones, voy a colocarla aquí más bien arriba, que sería como fuese la división, mi resultado debería ser, o yo buscaría que el resultado me dé la zona de más importancia. Si ustedes tuvieran aquí números, la imagen oscura o negro sería un 0. ¿Listo? Entonces lo que esté más cerca a 0 es oculto, no significa nada para mí, y lo que esté más cerca al 1, por ejemplo, en términos de detectar bordes, ¿listo? Por ejemplo, para, no sé, detectar una imagen, un número específicamente, pues sería el número que yo quería. ¿Listo? Entonces, el término de poder encontrar el valor más grande dentro de cualquiera de esas zonas, le llamamos max pool. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo que hice yo acá? Entonces digo, dividí la región en 2 por 2. ¿Por qué en 2 por 2? Digamos que es el término más conocido, ¿cierto? División o el que más se utiliza en términos generales para hacer ese tipo de división. Entonces, pudiese dividirla en 2 por 2, en 3 por 3, en 4 por 4, como ustedes quieran. Pero por, digamos, análisis científicos que se han hecho, entrenamientos, y muchas veces la utilización de N1000 combinaciones, la mejor que han encontrado para el kernel es 3 por 3 y para la división de la imagen de 2 por 2. Es decir, yo parto la imagen en 4 y una vez tengo esa imagen dividida en 4, escojo la que mayor valor me dé. Por ejemplo, si yo tuviese esto, ¿cierto? Yo pudiese decir que la mejor zona o la zona más amplia que me dio fue esta. Supongamos, esto podría ser cualquiera. ¿Qué ocurriría si yo lo hago con cada uno de los valores? Miren que yo podría hacer esto, ¿cierto? Y me podría pasar en cada una de las imágenes esta operación. Pero aquí podría ser perfectamente, ¿cierto? Que me quede la naranja. Y me dijera, no, esta es la de color naranja. Que aquí me quedara la de verde, ¿cierto? Y entonces aquí me podría decir, no, esa es la de verde. ¿Listo? Y por max pooling, supongan que por sesión, la de acá me quedó otra vez la roja. ¿Listo? Esa puede ser el resultado. Entonces, lo que acabo de hacer, ¿cierto? Al dividir la señal, al pasar, perdón, la imagen, de este punto a este punto, es aplicarle la técnica de pooling. Por favor, recuérdenme la traducción de pooling. ¿A quién le preguntamos? Utilicen ahí su navegador Google. Preguntémosle a Juan Fernando. Juan Fernando, ¿qué es pooling? Juan Fernando Monsalve, ¿nos escucha? Hola, hola. Juan Fernando Monsalve.
Jorge Andrés Zavala. Hola, profe, estoy por acá, pero no, la verdad no me acuerdo. No me acuerdo del significado. Incluso estaba mirando cómo era que lo escribíamos, porque la Ah, verdad. Profe, escucha, querida, ¿se eh, refiere a pool como de conjunto de algo? correcto, de agrupación. Ah, ahora sí. Ok. Puli. ¿Listo? Entonces, esta división de 2 por 2 significa que estoy haciendo un pooling, una agrupación, ¿cierto? Que me permitiría llegar, ¿cierto? A tener unos grupitos para que en total me den 4. El pooling no hace referencia a la división, hace referencia a los grupos que yo selecciono, por ejemplo, en este rojo, ¿cierto? O en este naranja, o en este verde, pero al final hago agrupaciones para que tenga una matriz de submatrices, donde las submatrices son de 2 por 2. Recuerden, es la más utilizada. No significa que no sea o no se puedan usar otras. Se puede. ¿Listo? Pero generalmente es la más utilizada. Que observen que si yo utilicé un kernel 1, es posible que el kernel 1 me haya detectado los bordes horizontales. Entonces, en los bordes horizontales es probable que la parte más importante de la imagen que yo seleccioné sea lo rojo, porque estaba el borde de una placa. ¿Listo? Es posible que en el kernel número 2 yo tenga los bordes verticales, ¿cierto? Y cuando hice la convolución, entonces la parte más importante aquí, los bordes verticales, eran unas ventanas. ¿Listo? En el kernel número 3 pude haber seleccionado, no sé, algún filtro de Gauss. ¿Listo? Y con ese filtro de Gauss, poder haber llegado a que encontré una zona en la que tenía una determinada importancia específica, que era la parte verde. ¿Listo? Y así sucesivamente. Pero recuerden, el hecho de utilizar aquí y de seleccionar la mayor de las zonas, es decir, el número acumulado de la zona, ¿cierto? Es decir, yo sumo todos los cuadritos, uno por uno, los sumo. Y donde me dé la mayor, le titulo Max Pooling. Escojo la zona donde me dé la mayor suma. Y eso para mí me está indicando que el kernel encontró una característica y que el pooling o el max pooling la enfocó. ¿Claro ese concepto? Sí, ¿Dudas, señor. preguntas? Ujú. ¿Estamos bien? Listo. Y podría hacer esto repetidamente. Mire, yo podría hacer esto repetidamente. ¿Hasta dónde? Hasta donde pueda con la imagen. Sin embargo, aquí sale una imagen o sale un criterio que hay que saber seleccionar. Y mi pregunta es, ¿cuántos kernel debo seleccionar? ¿Y cómo lo podría hacer? Por ejemplo, para una imagen específica, ¿cuántos kernel o filtros? Recuerden que por cada kernel es un filtro seleccionar. Entonces, digamos que depende de la imagen. Generalmente uno puede intuir o intuir, no, la verdad, concluir cuál es la cantidad de kernels que puedo seleccionar en función de mi experimento. Pero típicamente necesito conocer el número de clases y el número de imagen. Pero generalmente nosotros hacemos selecciones de kernel de potencias de 2. Por ejemplo, podemos decirle perfectamente que nos haga 32 filtros, como los que hicimos en el collage, pero ya la red neuronal no lo hace de manera automática. 32 filtros. ¿Listo? Y por cada filtro de esos me va a salir un max pooling. Entonces voy a tener 32 zonas específicas concentradas. Y aún más, si la imagen es muy grande, o sea, tiene muchas filas y muchas columnas, pues es posible, por ejemplo, que yo necesite concentrarme en una zona para detectar no la cabeza de una persona, sino el color del ojo de una persona. Entonces yo puedo ir haciendo kernel o nuevamente ir aplicando esto de aquí, miren, nuevamente poder aplicar estos kernels de aquí, esto incluso mucho más grande en un segundo. Voy a volverlo. Voy a agregar otros dos, solamente porque no me caben más. Listo, para que ustedes lo puedan ver. Pero podrían generalmente ser el doble. Listo, si yo lo que extraje es características, ¿qué ocurriría si yo aplico 6 kernel, ¿cierto? A una segunda capa. Y yo les hago aquí la pregunta. Imagínense que vamos a aplicar estos 6 kernel. ¿Listo? Tengo 6 kernel. O sea, necesito 6 filtros de salida. Bien, si yo necesito 6 filtros de salida y tengo 4 imágenes de entrada, ¿cómo hago para combinarlos? ¿Qué respuesta me darían? Miren, si yo le aplicara los 6 kernel a esta
imagen de acá obtendría 6. A esta de aquí, que fue la que salió la concentración o la lupa de la imagen donde yo tomé, otro 6. Luego 6 y luego 6, tendría 24. ¿Listo? Pero en realidad yo seleccioné la mejor. ¿Listo? Pues, ¿qué ocurre? Que cuando yo aplico el filtro directamente sobre una imagen a la que ya le he hecho max pooling, pues él intenta cruzar. Entonces, en realidad, por eso se dice que es una red neuronal convolucional, porque él hace esto. Él cruza la imagen con todos los filtros, la imagen resultante, y posteriormente selecciona en los filtros de salida la de mayor importancia. Y adivinen cuál es la de mayor importancia. Pues la que tiene el max pooling. Es decir, que observen, ella le va a dar el siguiente interés y por eso se forma aquí la red neuronal convolucional. Salen 6 filtros por cada una de las imágenes de max pooling. Luego de esas 6 imágenes, pues me van a quedar 4 por la primera, 4 por la segunda, 4 por la tercera, 4 por la cuarta, 4 por la quinta y 4 por la sexta. Es decir, a cada uno de ellos, a este le aplico 6 filtros. Pero van a ir indicados, kernel 1, kernel 2, kernel 3. Entonces en el kernel 1 hay 4 salidas de 4 imágenes a las que les voy a sacar 4 max pooling. ¿Listo? Y si no le saco 4 max pooling, de todas maneras tendré que sacarle 4 soluciones. Es decir, que al final lo que yo voy a obtener, en un segundo que lo voy a colocar aquí, ¿cierto? Es una solución como esta. Y en el max pooling, en el momento en que yo aplico el max pooling, pues en realidad lo que estoy haciendo es seleccionando la mejor de la zona. Entonces aquí aplico un max pooling, aquí aplico otro max pooling, aquí aplico otro max pooling, que ya como las dimensiones son diferentes, ¿cierto? Pues podrían ser otros max pooling. Entonces por aquí podría ser otro max pooling, ¿cierto? Pero lo que quiero indicarles es que de los 6 max pooling que podría hacer, perdón, de los 6 filtros que podría hacer, él solamente selecciona uno. ¿Cuál? El max pooling. Esto es decir, le aplica una operación matemática y dice, la más grande de las zonas, no me importa si la más grande zona de las 6 estaba acá, acá, acá o acá. Dice, la mejor, el número que al sumar todos sus valores dentro de la cuadrícula me dé el mayor, es la de mayor importancia. ¿Listo? Y entonces lo que yo estoy haciendo es extrayendo la característica de la característica. Es decir, que cada vez que yo aplico una convolución, lo que estoy haciendo es extrayendo características. Aquí extraje 4 características que podrían ser perfectamente la concentración en los ojos, en la nariz, que no lo sé porque la imagen lo hace de manera automática. Lo podría extraer cuando hago la red neuronal convolucional, pero en el momento no lo sé. Y posteriormente extraigo y encuentro las otras 6 acá. Es decir, saldrán 4 filtros aquí y 6 filtros acá. Y la selección de filtros se hace en función del max. ¿Entendido ese concepto? Profe, una pregunta. Sí, señor. Si habías calculado que eran más o menos 24, ¿cierto? Porque teníamos 6 por 4, daba 24. ¿Él le aplica el mass pooling a los 24? No, a los No, 4 filas. a los 4. Ah, Sí. ok. Entonces, kernel 1, coge los 4 kernels, ¿cierto? Que vienen de las 4 imágenes, calcula Ujú. el max pooling por zona, porque recuerden que cada imagen la debo dividir en 4, ¿cierto? Ok, Entonces, cada sí. imagen siempre se va reduciendo. La divido en 4 y cojo 4 pooling de cada imagen. 4 pooling. Entonces, 4 pooling de cada imagen por 4 me darían 16. Escoge el mejor de esos 16. Ah, ok, ok. ¿Listo? O sea, en realidad ella está haciendo por debajo operaciones de división y escogiendo como si fuese una lupa de la lupa. Haz de cuenta que es como un microscopio cuando le vas cambiando el lente. Ok, sí. Estás cogiendo, ¿Listo? digamos que el mejor de los 6, en El, este caso de cada uno. el mejor de los 4 por fila. Del ¿Listo? O mejor sea, de los 4 por fila, que son 6. correcto, mira. Entonces aquí te dice, mira, para que pronto lo entendamos mejor. Aquí voy a tener las conexiones del segundo. Aquí voy a tener las conexiones del tercero al primer que le miren que aquí es donde como que ya aparece en realidad que esto es una red neuronal. ¿Cierto? Y por eso se llama una red neuronal convolucional. Y entonces aquí sale la cuarta. Entonces, claro, cuando ustedes miran por cada uno de estas flechas de colores que yo coloqué, pues me va a salir una nueva imagen convolucionada por el kernel número 1, que es diferente a este kernel número 1 de acá. Si quieren, le puedo colocar kernel 1
A, porque es un diferente kernel. Él se entrena kernel 2A, kernel 3A, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, de aquí sale una imagen convolucionada por acá, otra por acá, otra por acá y otra por acá. Cada una de esas imágenes se divide en 4, porque las estrías que yo seleccioné para todos, recuerden que una vez yo lo selecciono, no lo puedo cambiar, se tiene que hacer para todos, porque si no sería imposible poder programar esta vaina. ¿Listo? Entonces yo debo seleccionar este tamaño para todos. Lo dividen y entonces me quedan 4 divisiones por imagen. Y por cada imagen, como son 4 por 4, 16. Y escoge la más grande, el que me dé el mayor valor en términos de máximo. Y lo saco acá. ¿Listo? Entonces aquí me saldrían 6 filtros que se han concentrado en una zona, que no sé cuál zona es, y ni siquiera sé si venía heredado de la misma imagen. ¿Vale? Solo sé que es de una zona. ¿Listo? Y esa zona automáticamente, pues me saca un resultado. Entonces, de la primera capa saldrán 4 características porque 4 kernel. De la segunda capa saldrán 6 características porque 6 kernel. Y si la siguiese propagando hacia la derecha con más kernel, pues en realidad lo que yo estoy haciendo es formando una mezcla, ¿cierto?, de condiciones que me van a permitir entrelazar o extraer información característica por característica. Entonces, en mi primera imagen podría estar extrayendo rostros, piernas, troncos y brazos. Y en la segunda podría estar extrayendo ojos, ¿cierto? Cuello, que no está ni en el rostro ni en el tronco, recuérdenlo, ¿cierto? Y ahí es donde se empiezan a formar esos entrelazamientos y cosas sucesivas. Para al final poder llegar a la red neuronal, ¿cierto? Que a mí me interesa. Entonces, por ejemplo, en este caso tendría 2 capas de convolución y 2 capas de max pooling. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Podrían tener muchísimas. Ahorita hacemos el diagrama para que ustedes lo tengan en cuenta. Y esto va a llegar al final con 6 imágenes. Es decir, a mí solo me importan las imágenes de llegada. Solo me importan las imágenes de llegada. Y voy a coger este valor de píxel aquí y lo voy a volver una neurona. Luego voy a coger este valor de aquí y lo voy a volver otra neurona. Luego este valor de aquí, otra neurona. Luego este valor de aquí, otra neurona. Luego este valor de aquí, otra neurona y así sucesivamente. Cada uno de los valores que me salió se van a convertir en una neurona. Entonces, observen aquí la completo. Luego este valor de aquí, otra neurona, tan, sucesivamente hasta que este es otro valor de neurona. Lo mismo aquí, otro valor de neurona. ¿Listo? Y este proceso al que yo estoy haciéndole referencia se conoce como plating. ¿Listo? Lo voy a escribir aquí para que ustedes lo puedan. Profe, qué pena. ¿Listo? Cuéntame. ¿Cómo podemos hacer para Al momento de hacerle el MacBook, como se dice, digamos en la parte de los ojos que hay blanco, él sepa que esa parte blanca hace parte del ojo, para que la tenga en cuenta y no para que no le dé un valor casi cero. Bueno, afortunadamente para nosotros en la librería de TensorFlow, él ya elimina esto. Él ya me dice, mire, usted está aquí. Entonces, cuando yo ingreso a la siguiente capa, él me dice, elimine la columna. Él ya lo sabe hacer. O sea, él siempre elimina estas columnas, ¿vale? Si yo lo hiciese desde cero, tendría que eliminarla yo o tomar la decisión de dejarlo en cero, pero digamos que posiblemente no lo podría hacer. ¿Listo? Ah, Pero TensorFlow ya lo hace. TensorFlow hace eso que yo acabo de hacer. ¿Listo? Elimina filas y elimina columnas. Y él deja siempre la imagen de este tamaño. ¿Listo? Él lo hace por defecto. ¿Claro? ¿Listo? Entonces, listo. mire lo que ocurre. Coloco formas de este tipo. Y entonces, cada vez que yo coloco formas de este tipo, pues le voy a llamar neurona de entrada. Entonces, el Fleischmann, ¿cierto? Que tiene como, digamos, definición, aplanamiento o la forma de aplanar, una imagen que tiene 2 dimensiones a una dimensión para que puedan entrar a una red neuronal normal de la capa perceptrón. ¿Listo? Entonces, ellos harían este tipo de, digamos, secuencias. Cada uno de estos hace inicio final del rojo, inicio final del rojo,
y luego inicio final del verde, ¿cierto? Es decir, no estoy teniendo en cuenta todos los valores, ¿no? Pero pues ustedes entienden que cada cuadrito corresponderá a una neurona y que por cada uno de ellos deberían haber, por ejemplo, arriba 8 neuronas, luego 6, luego 4, luego 8, luego 8 y luego 4. Para un total, ¿cierto? De 8 por 3, 24, 28, 32 y 6, 38. Entonces aquí deberían haber 38 neuronas. Y de esas 38 neuronas, lo que yo voy a hacer ahora, ¿cierto? Es colocar esas neuronas en una capa oculta. Generalmente colocamos al menos una capa oculta. ¿Listo? Entonces digamos que, no sé, esta selección ya la tendremos que hacer nosotros en función del experimento, pero generalmente colocamos aquí una capa oculta. Y esa capa oculta perfectamente, ¿cierto? Pueden ser estos valores y que están conectados, recuerden, de tipo denso, todos con todos. Obsérvenlo. Y así sucesivamente, todos los valores que me van a detectar o me van a encontrar unos valores de W, ¿cierto? Que son los hiperparámetros que nosotros estamos buscando y que se entrenarán con la red. Entonces, en nuestra red entrenaremos los valores que están en los kernel, la posición de la zona max pooling que necesito ubicar y los Ws de los valores. Y si nosotros suponemos que las salidas son 4, solamente voy a suponer que son 4. Esto, pues entonces aquí voy a obtener de manera automática las salidas de mi experimento. Si yo supongo que las salidas son 4, es porque la clasificación que yo quería hacer en el entrenamiento de esa red neuronal tenía 4 clases. ¿Listo? Por ejemplo, ojo, nariz, boca, brazo. Y él, en función de bueno, trabajando más bien para que no me suene redundante, ¿cierto? O utilizando la función, ¿cierto? De pérdida, ¿cierto? Que nosotros acostumbramos a utilizar, que en este caso sería para una clasificación multiclase, ¿cierto? Sería una entropía multiclase, pues me van a tomar o a seleccionar solamente uno de los caminos. ¿Listo? Es decir, o ojo, o nariz, o brazo, o boca, lo que sea. ¿Listo? Solamente una de ellas y me dice, toda la imagen al atravesarse es de tal forma. Entonces, para poder hacer este tipo de fenómenos, observen lo que graficándolo ya se empieza a ver complejo, imagínenselo programándolo. Entonces, él debe tener como entradas una imagen. Entonces, la entrada es una imagen y la salida es una clasificación. ¿Claro el concepto? Entrena con muchas imágenes, sale a la Y, ¿cierto? O sea, compara XY, XY, XY en train y en test, igual que un algoritmo de machine learning cualquiera, y posteriormente valida cuál es la métrica. Entrena, reentrena hasta que encuentra una métrica específica. ¿Claro el concepto? Sí, señor. Listo. Vámonos a hacer un ejemplo en términos de bloques y nos vamos a programar lo que ustedes tienen que hacer esta semana. Entonces, supongan que ustedes en términos de bloques, ahora le vamos a dar unos tamaños a la imagen. ¿Listo? Entonces vamos a colocar un bloquecito aquí donde nos diga, este es el ejemplo. Vamos a tener aquí una imagen. ¿Listo? Entonces supongan que esta imagen tiene 24 por 24. ¿Listo? ¿Por qué 24 por 24? Porque seguramente va a ser el tamaño, ¿cierto? De la imagen que ustedes van a encontrar cuando estén haciendo la tarea que deben entregar. Entonces, esta imagen debe tener 24 por 24. ¿Listo? En términos generales, Cristian, hola, ¿a ti te parece que una imagen de 24 por 24 es buena? Pues al no ser par, de pronto no se puede poner el punto medio. Pues bueno, lo del par, pero me refiero a resolución. ¿Tú crees que es buena o no? No, es muy baja resolución. Bueno, perfecto. Entonces, digamos que a los ojos de una persona eso como que no tiene muy buena resolución. Sin embargo, para hacer clasificaciones de bajo rango como números, que son los que tienen que hacer ustedes esta semana, del 0 al 9, es más que suficiente. Y quiero que entiendan una cosa, y esta es la experiencia que siempre les cuento a la mayoría de mis estudiantes. Generalmente,
pues al consumir muchísimos recursos este tipo de imágenes, nosotros utilizamos imágenes hasta del 100%. Y miren que es lo que uno busca, lo que intenta mantener en el equilibrio de procesamiento, es el número de hiperparámetros. Bueno, imagínense una red neuronal de 100%. Serían 10.000 entradas a una red neuronal. Entrenar una red neuronal de 10.000 entradas ya es bastante costoso. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, hacer más imágenes o colocar o trabajar con imágenes de más de 100% ya puede llegar a ser un poco complejo en términos de hardware. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, sobre todo en el proceso de entrenamiento. ¿Listo? Y lo que me pasa a mí con mi banco. ¿Listo? Entonces yo tengo el banco de la casita roja. Y el banco de la casita roja me dice que yo no puedo acceder a la aplicación porque tengo un problema inherente a la aplicación. Y es el siguiente. Tengo un hermano gemelo idéntico. Y resulta que los dos estamos en el mismo banco, pero tenemos documentos de identificación diferentes. Y cuando el banco detecta la imagen, dice la imagen es la misma, ¿cierto? Las cruzan, pero tienen valores o documentos de identificación diferentes y nos bloquea a los dos como usuarios. Si alguna vez trabajan en un banco, por favor, háganles entender que eso es un problema técnico y que la única forma de resolverlo es incrementando, primero, la arquitectura, las capas de convolución que nosotros tenemos ahí y segundo, la resolución de la foto que están tomando, porque generalmente hay que hacer un paso previo. ¿Listo? Pero, Pregunta, dime, Juan. profe, en el trabajo que estábamos haciendo la semana pasada, Sí, que usted nos indicó que fueran imágenes como propias, sí, el del collage, el de la tercera semana. el del collage, Ujú. resulta que estábamos trabajando con, o sea, cuando yo comencé a descargar las imágenes, eh, los megapíxeles de la imagen, por ejemplo, de la foto eran de 4096 por 3190 y algo, no recuerdo bien. Claro, es una burrada. Y entonces me tocó reducir Gigante, tamaño porque correcto. definitivamente el modelo se pegó una colgada que no, o sea, no me caminaba para ningún lado. ¿Mm? Entonces la pregunta, teniendo en cuenta esta cantidad de imágenes que comienzan a salir con estas redes convolucionales, es para una máquina sencilla que tenga unas características normalitas, Sí. esos megapíxeles de la imagen deberían ser de cuánto por cuánto para que el modelo trabaje bien y no se cuelgue. Yo la reduje hasta 1024 por 768 Y aún así eso es. y fue un montón. Entonces, no sé si una imagen, si trabajar con una imagen que tenga menos píxeles, de pronto pueda llegar a afectar el entrenamiento del modelo respecto al resultado que estamos buscando eh, con una imagen de menor pixelaje. No sé entonces si sería, si usted nos recomienda que sea de 800 por 600 o definitivamente tiene que ser de mucho menos para que Mucho menos. para que podamos entregar el trabajo al final. Mucho menos, don Fernando. De hecho, miren que este 24 por 24 se lo recomiendo yo, ¿vale? Oye, miren, y miren lo que va a pasar, porque ustedes hicieron un filtro una vez, ¿listo? Es decir, que tuvieron 7 filtros, 7 filtros, 7 filtros, 7 filtros y las 4 originales, o sea, hicieron 28 filtros, ¿cierto? Sí, señor. Cuando nosotros hagamos la convolución, ahorita se van a dar cuenta, entrenamientos de redes neuronales, quiere decir que vamos a utilizar 32 filtros y luego 64 filtros, es decir, vamos a tener 96 filtros, ¿listo? En total, por cada iteración. Y es probable que esto itere 1000 veces. ¿Lo observas? O sea, esas imágenes que tú me dices de 1024 por 768 son el gran problema por el cual están peleando hoy en día, ¿cierto? Los famosos algoritmos GPT y todos estos. ¿Qué ocurre? Las arquitecturas que se manejan, lo que nosotros hicimos ahorita atrás al colocar convolución max pooling ya es una arquitectura, ¿cierto? Entonces, cuando esas arquitecturas empiezan a volver diagramas de bloques, nosotros les empezamos a poner nombres, que el GPT, que el ResNet, ¿cierto? Que el DeepSeek, ¿listo? Entonces, cada una de esas arquitecturas adquiere un nombre. DALI tiene otra arquitectura para imágenes, ¿listo? Entonces, esas imágenes para poder hacer creíble que el proceso se pueda entrenar con esos tamaños, solamente se podrán hacer en servidores de gran tamaño. El gran problema que teníamos con NVIDIA.
¿no? Y por el cual, por ejemplo, DeepSeek, bueno, GPT le decía a DeepSeek, oiga, ¿por qué usted está pudiendo hacer esto? Hay una cosa de filtración, de filtrado de información, pero bueno, les funcionó. Pero generalmente yo les aconsejaría que para trabajar en su computador hagan imágenes máximo de 70 por 70. ¿Listo? Máximo. Y si no, esa vaina se les va a colgar. Ahorita hacemos un cálculo sencillo y se van a dar cuenta cómo lo hacemos. Entonces, miren, supongan que nosotros tenemos, les voy a invitar el proceso y luego les vamos a hacer los cálculos de hardware. Entonces, supongan que nosotros tenemos imágenes de 1024, ¿cierto? Y resulta que otra persona tomó una imagen con un celular mucho más antiguo, y entonces le quedó de 468 por 320, ¿cierto? Y resulta que otra persona sí. Entonces, nosotros tenemos un banco de imágenes múltiple. ¿Listo? O sea, si uno fuese a aplicar esto, nosotros tuviésemos aquí imágenes múltiples. Voy a poner una de 100 por 100. Si nosotros queremos hacer que el algoritmo, ¿cierto?, detecte o tenga un solo tamaño, piensen en que hay una librería atrás que está haciendo eso. Todas las imágenes al ingreso del algoritmo deberían tener un trabajo de preprocesamiento. O sea, aquí debe haber preprocesamiento de las imágenes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa el preprocesamiento de las imágenes? Que les toca hacer exactamente lo que tú hiciste, Juan Fernando. A todas las vamos a disminuir o a todas las vamos a llevar a este tamaño. Y este será mi punto de partida. ¿Claro el concepto? ¿Cómo preprocesarlas? Entonces le hacemos, voy a subir la 28 por 28, creo que es el valor que ustedes tienen. ¿Listo? ¿Cómo hacerlo? Digamos que básicamente ustedes tienen en la librería métodos que les permiten hacer este preprocesamiento y que adicionalmente deben normalizar los datos. ¿Qué significa normalizar? Normalizar significa que los números que iban de 0 a 255 ya no van a quedar de 0 a 255, sino que todos van a quedar entre 0 y 1. ¿Listo? Es decir, todo el protocolo RGB o el protocolo blanco y negro va a quedar entre 0 y 1. Una vez aseguramos que todos los datos, ¿cierto? Y que todas las imágenes llegan del mismo tamaño, podemos realizar la primera capa de convolución. ¿Listo? Y la primera capa de convolución significa escoger el número de kernels. Por ejemplo, 32. Es un número que me estoy aquí inventando. ¿Vale? Pueden ser 8, pueden ser 4. ¿Listo? Pero generalmente lo hacemos en potencias de 2. Posteriormente, nosotros lo que hacemos es colocar max pooling. Pero Profe, ¿cuál es esa es una arquitectura. Perdón, ¿Listo? profe, ¿cuál es la Dinos, fórmula correcta para saber la cantidad de kernel que debemos elegir? la cantidad de características que quieres seleccionar. Por ejemplo, si tú lo que quieres es una imagen de muchos valores, ¿cierto? Es decir, una imagen con mucho tamaño y lo que quieres es extraer muchas características, pues le haces muchos filtros. Pero, por ejemplo, en este caso, ¿qué ocurre cuando hagamos la convolución? Y vamos aquí a hacer un pequeño recorderis, ¿cierto? Un paréntesis más bien. Cuando yo hago esto y le aplico un kernel de 3x3, automáticamente él pierde dimensiones, ¿no? Dijimos que perdía 2 filas y perdía 2 columnas. Es decir, yo voy a tener un número de características. Esto es como cuando ustedes tenían los datos y tenían que seleccionar una regresión lineal. Pero decían, profe, pero yo puedo no necesariamente seleccionar una regresión lineal, sino una regresión polinómica. ¿Listo? Entonces, ¿cómo la selecciona? Con la naturaleza de los datos. La naturaleza de las imágenes es, venga, vamos a ver estas imágenes, qué es lo que tienen. Ah, pues que resulta que la mayoría de imágenes con las que nosotros vamos a entrenar, ¿cierto? Tienen una componente de densidad espectral. ¿Esto qué es eso? Los números en los que se mueven. Entonces resulta que la mayoría de imágenes son vacas, pero yo quiero detectar si son vacas, perros, gatos y no más. Pero si yo quiero detectar los ojos y si los ojos son de una vaca, ¿cierto? Pues automáticamente mi imagen debe ser de mucho mayor tamaño y adicionalmente debo manejar mayor cantidad de filtros. ¿Listo? Entonces, ¿de qué depende el número de filtros? De la cantidad de características o de clases en la salida. Entonces, por ejemplo, para estas de 28 por 28, pues no sé, yo le podría poner 32. Vamos a ponerle 4. Simplemente 4 para que vayamos viendo el ejercicio. Entonces, miren que este es el tamaño de la imagen. Voy a ir colocando aquí el tamaño de la imagen. Luego le hago max pooling. Cuando yo le hago max pooling, dijimos que la imagen se dividía en en 4, 2 filas y 2 columnas. Entonces me va a quedar
de 13 por 13. ¿Listo? ¿Lo observan? ¿Qué ocurre si yo le hago una siguiente capa de convolución y max pooling? Observen lo que va a pasar. Si yo le hago convolución y max pooling, automáticamente lo que va a pasar con ella es que sus dimensiones puede que se mantengan similares. Miren, aquí las dimensiones van a quedar iguales, pero puede que lleguen a un mínimo vital. Si yo divido en una de 13 por 13, yo tendría que seleccionar, ¿cierto? El número menor, porque si no, no me van a concordar. Y aquí me va a quedar de 6 por 6. ¿Listo? En realidad en la convolución, perdón, aquí pierdo fila y columna, entonces pierdo 2 filas y pierdo 2 columnas y luego sí, correcto, ahora sí. Aquí selecciono el número cuando es, mejor dicho, cuando tengo la posibilidad del número es impar, selecciono, le resto 1 y selecciono el menor número par, porque de lo contrario no van a concordar todas las imágenes. Si yo llego a Profe, este punto, dime. profe, es como si estuviera haciendo una regresión y optando por las décimas de un número consecutivo, digamos, frecuente. O sea, 32.3.31 y entonces después baja a 31.001 y así sucesivamente. Y de eso se elige uno, sin Sí, que aquí varíe el número principal. lo que busco evidentemente es hacerles entender que el número de capas, ¿cierto?, de convolución y el número de filtros obedecen a la complejidad de la imagen. Esto como el algoritmo de regresión lineal obedecía a la complejidad de los datos, ¿cierto? Entonces ustedes podían decir, lo primero que hago es una regresión lineal, pero resulta que con la regresión lineal no me funcionaba. ¿Qué era lo siguiente que hacía? Me subo una regresión polinómica y empezaba a buscar polinomio 2, 3, 4 y resulta que en el polinomio 3 encontraba una buena métrica o una métrica que me decía, sí, mire, comparando los valores y los x, la métrica me da el 90%. Entonces aquí pasa lo mismo. La regresión lineal es la primera capa, convolución max pooling. La regresión polinómica de segundo orden es la segunda capa, convolución max pooling. Y a medida que se vaya complicando el problema siempre se complica en función del tamaño de la imagen y la cantidad de clases que yo quiero para poder establecer cuántas capas de convolución y cuántos de max pooling tengo. Pero el número de características depende muchas veces de la relación entre las características dentro de las características, para que me entiendan. Si yo lo que quiero nuevamente les digo es, tengo imágenes de animales, ¿cierto? Pero a los animales se les ven los ojos, pues entonces en la primera capa de convolución yo quiero extraer los números de animales, en la segunda capa de convolución quisiera extraer el número de ojos. ¿Sí me hago entender? Entonces hay una relación directa que uno lo toma como punto de partida, ¿listo? Como punto de partida, no es el valor necesario, ese es el punto de partida. Porque aquí perfectamente le puedo decir que es con 4 filtros, pero no resulta que me fueron 8. ¿Listo? Y todo tiene un límite, mírenlo. Aquí la imagen ya no le puedo quitar 2 filas, perdón, una fila y una columna porque me queda 3 por 3 y cuando aplique la convolución y le haga el max pooling ya no me va a quedar sino un solo punto, un solo píxel. O sea, este es el límite para colocar capas de convolución max pooling. Si aquí la señal no fuese de 28 por 28, sino fuese de 100%, pues yo hubiese podido agregar más convoluciones y max pooling. ¿Listo? Porque eso me permitiría ir extrayendo más características cada vez hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que yo supongo? Mayor tamaño de la imagen, mayor cantidad de características debería poder seleccionar. ¿Listo? Si no son muchas las características que yo necesito para esa imagen y es muy grande, simplemente le bajo el tamaño y le coloco lo que yo considero que podría funcionar. ¿Listo? Típicamente estos valores. Y después de esto, aplico nuestra red neuronal que se llama la capa de Fleiten. Y después del Fleiten, ¿cierto? Recuerden que aquí me queda la neural. Entonces yo me voy de aquí, paso aquí y de aquí paso a la Neural Network, que me va a tener de manera automática solamente las salidas. Aquí está el valor de Y. Este sería Y1, vacas, ¿cierto? Este sería Y2, perros. Este sería Y3, gatos. Y así sucesivamente tantas clases como quiera.
Miren que esto tiene un límite. Yo no puedo decir, yo quiero de una imagen de 28 por 28 extraer 60 características. Yo puedo hacer la aplicación de la arquitectura, pero es probable que no me dé sin una métrica del 50%. ¿Listo? Es exactamente eso lo que estoy diciendo. O en un proceso de clasificación normal, cuando ustedes utilizaban una regresión logística. La regresión logística es binaria. Y ustedes decían, bueno, si no me funcionó con la regresión logística, entonces ¿cuál escojo? No, que un random forest. Que si no me sirve el random forest, entonces ¿cuál escojo? No, que me voy a ir con el de máquina de vectores soporte. ¿Listo? Entonces, ese orden o la cantidad de capas es el mismo equivalente a ir volviendo cada vez más complejo lo que yo quiero analizar. ¿Listo? Es decir, entre más caos, se supone que tengo mejor calidad de los datos, ¿listo? Pero voy a poder también extraer mayor cantidad de características. ¿Entendido? Miren este límite. Este es el número límite. Cuando ustedes tengan imágenes de 5x5 ya no pueden colocar más capas de convolución. ¿Listo? ¿Claro? Listo, profe, sí, señor. Vámonos entonces al Python, ¿qué es lo que tienen que hacer? Entonces, por aquí yo creo que finalizamos y había alguien en el chat por aquí, no sé qué nos decía Jorge. A ver, ¿qué nos había escrito Jorge por aquí? No sé, una cosa había escrito por ahí. Había Vamos. compartido una imagen, profe, de los tamaños como recomendados de acuerdo a cada Vale. Caso. proceso. Vale, perfecto. Listo. Entonces voy a dejar de compartirles por aquí mi pantalla, o bueno, la pizarra, y me voy a ir a compartirles directamente la pantalla para que ustedes puedan observar lo que nosotros queremos hacer nuestra siguiente semana. Entonces recuerden, ¿cierto? Que lo que nosotros queremos aquí es entregar una actividad. Nunca se o pierdan de vista, ¿cierto? Los criterios de evaluación que nosotros les entregamos aquí, que es la rúbrica. Miren lo que deben hacer. ¿Listo? Entonces, deben hacer una presentación con introducción, desarrollo y conclusiones. ¿Listo? Deben configurar un proyecto donde tienen un dataset con información completa, una arquitectura de la red neuronal y donde establecen los tensores de trabajo para TensorFlow, entrenamiento, prueba y conclusión, resultados y conclusiones. Y adicionalmente una organización en las diapositivas. Entonces deben entregar una PPT. ¿Listo? Miremos qué es lo que deben hacer. Entonces, dentro de una PPT, ustedes deben, ¿cierto?, elaborar una presentación de 10 a 15 diapositivas donde incluyan portada, título, introducción, desarrollo, que tiene como objetivo entrenar una red neuronal que reconozca, ¿cierto?, dígitos, manuscritos o números del 0 al 9. ¿Listo? Dentro de Python. Para ello van a tener que acudir al dataset en NIS. ¿Lo conocen? Sí, Si señor. no, no se afanen. Ya lo buscamos. Ya les digo cómo es. ¿Listo? Propio del sistema. ¿Vale? Entonces arranquemos de una. Entonces, vámonos a crearlo desde cero. ¿Listo? Yo lo voy a crear aquí desde cero. En un segundo entro por aquí al Drive. Igual ese está resuelto también ahí en el cuadernillo, pero yo lo voy a resolver desde cero porque es que si simplemente lo leo, no van a entender muy bien. Lo voy a hacer rápidamente. Esto es, se me perdió, visión por computador, ¿cierto? Y aquí voy a montar un nuevo cuadernillo. De manera rápida, ¿listo? Entonces, el paquete de datasets de TensorFlow o TensorFlow, ¿cierto? Tiene un paquete que se llama ENIS. ¿Qué es ENIS? Aquí lo escribí. ENIS es un paquete de imágenes, de conjuntos manuscritos, donde las X y las Y están plenamente identificadas. Entonces tenemos imágenes de un tamaño por específico y su equivalente en la etiqueta. Bien, son 60.000 imágenes para entrenamiento y 10.000 imágenes para validación. Y ustedes lo pueden encontrar y lo pueden leer aquí de manera rápida. Ya está instalado. ¿Listo? Miren, tienen 10.000 imágenes para 3, 60.000 para train. Vienen de 28 por 28 y están a blanco y negro. ¿Listo? Con números de 0 a 255 y etiquetas de 0 a 9, es decir, 10 clases. Son valores como estos. Traen imagen, etiqueta, imagen, etiqueta, imagen, etiqueta. ¿Claro? ¿Qué hay que hacer? Entonces, pongámosle el nombre a esta vaina. Esto es reconocimiento de dígitos. Del 0 al 9. ¿Listo? Entonces, lo primero que hay que hacer es importar esta vaina. ¿Listo? Entonces voy a irme por aquí y me voy a poner a importar
¿cierto? De manera automática, dónde está o cómo debería importar el valor de esa librería en NIS. Importar esa librería en NIS significa que de manera automática yo voy a traer todas esas 70.000 imágenes. ¿Qué ocurre? Como aquí ya tengo instalado el Google Colab, pues de manera automática ustedes es como si tuvieran instalados ese NIS. O sea, no se va, dice que ocupa un montón de espacio, pero ustedes no se van a preocupar por eso. ¿Listo? Entonces lo de siempre. Van a empezar importando la librería de TensorFlow, ¿cierto? Y lo van a importar como tier. Luego enseguida van a tomar y van a empezar a importar y van a combinar TensorFlow Keras. Van a importar el método layers, models. Este es el dataset, importémoslo por aquí de primeras. Aquí van a importar el dataset, listo, en NIS. Y por aquí van a importar ya una serie de elementos que están dentro de Keras. Entonces, en Keras, ¿qué ocurre con TensorFlow y Keras? Keras es, digamos que, un framework alterno, ¿cierto? Que trabaja de la mano con TensorFlow. Keras es el encargado de manera automática de organizar el modelo para que yo lo pueda entender como si fueran bloquecitos. Así como lo dicen al final bloquecitos, ¿cierto? TensorFlow coge esos bloques y los desglosa para convertirlo en pedacitos y extraer todos esos Ws. Y Keras es el que me hace a mí de manera rápida programar esas capas. ¿Listo? Entonces, lo primero que hago es importar la capa secuencial. Entonces, aquí lo que le digo es, mire, de los conjuntos datasets o de la librería datasets, impórteme el NIS. De los modelos, impórteme un método que se llama secuencial. ¿Qué hace ese método? Simplemente establecer que siempre voy a ir de izquierda a derecha en las capas de las redes neuronales. ¿Listo? Posteriormente, voy a extraer del paquete Keras, adicionalmente, pero ahora de las capas, ¿cierto? Voy a importar. Entonces voy a hacer convoluciones 2D. ¿Listo? Espérenme que no se me vaya a ir mal escrito. Voy a realizar capas de convolución 2D. Voy a realizar capas de max pooling. ¿Listo? Entonces así se escribe. Max pooling. ¿Van a ser densas? ¿Densas qué significa? Todas con todas. Recuerden que nosotros tenemos una capa densa. Y el flaten, que es el aplanado. Es decir, el aplanado lo hace automáticamente cuando yo utilizo ese flaten. El dense me lo hace automáticamente todas con todas. El max pooling me lo hace automáticamente y el convolución 2D me monta la capa de convolución 2D. Es decir, cuando yo le digo convolución 2D es el bloquecito y simplemente le doy las características de lo que quiero hacer en convolución 2D. ¿Listo? Optimizadores. Vamos a importar el optimizador. Pero bueno, no creo que ahorita no lo necesito. De momento. ¿Listo? Y vamos a importar la librería de utils para colocar las etiquetas que vienen de NIS, que vienen números de 0 a 9, como categóricas. ¿Listo? O sea que si me llega un 0.001, no, eso es un 0. ¿Listo? Para que le tenga inconvenientes en el momento en que haga el procesamiento de datos. Entonces, cuando yo corro esto y le digo que me importe sobre todo este de aquí, él automáticamente me va a sacar un letrerito que me dice, mire, las estoy descargando. En realidad no las está descargando. Simplemente estoy trayéndolas, ¿cierto? De manera automática de donde las tengo ubicadas en mi cuadernillo. Entonces, esta es la primera parte. Traemos, ¿cierto? Las librerías y aquí vamos a cargar los datos. Entonces, miren que yo ya traje el dataset en NIS. Ahora, ¿cómo lo leo? Él viene de la siguiente manera. Primero, entrenamiento, coma, testeo. Entonces, aquí debo colocar X de test, X de tren. A colocarlo en mayúsculas, X de train, para que lo leamos bien. Y van a colocar Y de train. Y aquí X de test, ¿cierto? Y de test. ¿Listo? Y efectivamente me dicen, coge el paquete y cárguelo. Cuando ustedes cargan aquí, miren, si ustedes estuviesen en una librería externa o estuviesen en un sitio donde tienen que instalar TensorFlow, pues aquí está el por qué se demora en instalar TensorFlow. Ahí ya trajo las imágenes. ¿Cómo se dan cuenta que ya trajo las imágenes? Muevo esto por aquí y se van a dar cuenta cuando ustedes abren aquí el panel de variables. Mírenlos, aquí están. 10.000 para test, 60.000 para test, perdón, para train, 10.000 para test, 60.000 para train. Y miren que están categorizadas. ¿Cuál es el inconveniente? Que miren que vienen en un solo vector. Deben estar categorizadas de manera individual. Para eso utilizo el categorical. Y aquí están los valores de las imágenes que son 10.000 de 28 por 28, pero que además debo preprocesarlas porque aquí tengo un solo arreglo de
1000 imágenes de 28 por 28 y una capa. Debo hacer que se lean una por una. ¿Listo? Entonces ahí hay que hacerle un preproceso. ¿Cuál va a ser el primer preprocesamiento de los datos? Pues nada, vamos a colocarlos en minúsculas. ¿Listo? Y le voy a decir que en minúsculas, que es el que voy a poder transformar, va a colocar en mayúsculas y me los va, ¿cierto?, a ordenar, ¿bien? Para que todos ellos, ¿listo?, siempre tengan de manera automática o tengamos nosotros 10.000 imágenes de 28 por 28 por 1. ¿Listo? Ojo con lo que estoy diciendo aquí. Yo digo, inicialmente tenía un solo arreglo de 10.000 por 28 por 28. Ahora voy a tener 10.000 arreglos de 28 por 28 por una capa. Es porque así lo lee o lo va a leer el algoritmo. ¿Listo? Adicionalmente, como dije que había que normalizarlo, entonces le voy a colocar ASCII, ¿cierto? Y ese ASCII le voy a colocar que sea, perdón, pero esto es punto, ¿cierto? Y aquí le voy a colocar que va a ir en float 32, es decir, un número entre 0 y 1, pero ahora es decimal. Y ese número, pues para poderlo colocar, ¿cierto? Lo divido entre 255. Bien, hasta ahí. Lo mismo voy a hacer por los test. Simplemente normalizo, ¿cierto? Y con los JetRain y los JetTest, simplemente les coloco que los categorice y el número de categorías. En este caso, el número de categorías que yo necesito son 10. Profe, ahí Vamos a lo que mirar. se está haciendo es normalizándolo entre 0 y 1 cada imagen, ¿cierto? Sí, señor. Eso primero normalizándolos y separando las imágenes, porque mira, aquí venía un solo array de 10.000 y un solo array de 60.000. Entonces, no los puedes diferenciar cuando tú vayas a leer las imágenes en la red neuronal, no puedes leerlas como un solo array, sino tienes que ir leyendo imagen por imagen. Entonces, cuando yo hago este reshape, lo que hago es coger las 10.000 o las 60.000 o las que estén ahí, por eso el reshape, o bueno, coloco la dimensión shape del número 0, que es el número de filas, ¿cierto? Del X-train mayúscula, entonces en el 1, en el de train son 60.000, en el de test son 10.000, le digo, mire, va a coger esas 10.000 y me las va a organizar de forma diferente. Mira los resultados acá. Cuando yo hablo aquí, ¿cierto? De X-test, aquí tengo 10.000 por 28 por 28. Aquí tengo 10.000 por 28 por 28 por 1, míralo. Entonces aquí ya puedo ustedes las imágenes de manera directa, 28 por 28 por 1. Acá las tenía de 28 por 28, mira. Entonces no están individualizadas, para que me entiendas, ¿vale? Eso porque lo pide el método, ¿listo? Y aquí hago lo mismo con los minúsculos, mírenlos, aquí están. Entonces aquí lo único que le digo es, mira, si este es un 7, colócame un 1 en la posición 7. Porque como dijimos que las salidas son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entonces por cada salida hay una neurona, pues yo debo categorizar en cada salida una neurona. Mira, aquí hay un 7 como primer valor en X de test. Si lo ves, 7. Míralo. Y aquí tengo un 1 en la posición número 7. Mira, acá. Esto es categorizarlos. ¿Vale? Vale, profe. Bien. Entonces, ese proceso siempre hay que hacer. ¿Listo? Una vez tengo esas imágenes, ahí ya digamos que ya les hice el preprocesamiento. Y ahora lo que necesito hacer es construir el modelo. Bien. Entonces, a ver cómo lo llamé aquí modelo al secuencial. Vamos a construir un modelo. Va a ser modelo, va a ser igual a secuencia, ¿cierto? Secuencia. ¿Listo? Y ese secuencial le voy a colocar una estructura adentro de. Entonces, miren lo que ocurre. Este es el modelo, ¿cierto? Y dentro del modelo, esa es toda la red neuronal convolucional. Ahora, dentro de esa red neuronal convolucional, voy a colocar en orden las capas. ¿Qué es lo primero que dije que hiciéramos? Una red neuronal convolucional 2D. Entonces, para eso utilizo el convolucional 2D. Y el convolucional 2D tiene como parámetro, primero, el número de filtros. Voy a colocarle 32 porque me lo aconseja. Luego, el tamaño del kernel. Recuerden que les dije que el tamaño del kernel era de 3x3. ¿Listo? Si ustedes quieren, pueden colocarle aquí kernel size. ¿Listo? Para que lo recuerden. Igual a 3x3. ¿Listo? Entonces, número de filtro, tamaño de kernel, la función de activación. Recuerden que nosotros estamos hablando de activación. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí van a haber valores que van cambiando. ¿Listo? Pero vamos a llegar a encontrar un valor máximo y un valor mínimo. Aquí lo que busco es linealizar esos valores
Para eso es la normalización también. Entonces le voy a colocar una función de activación ReLU siempre a los valores o a las capas de convolución de 2D. Y solamente en la primera me voy a asegurar que en la capa de entrada sea 28 por 28 por 1, es decir, que extraiga esta información de 28 por 28 por 1 ¿Listo? Es para eso. Luego le voy a hacer un max pooling, donde el tamaño del max pooling es de 2 por 2. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta ahí? Enseguida, llega una segunda capa de convolución. Uno generalmente no coloca el mismo tamaño de filtros porque no tiene sentido. Se supone que si voy de izquierda a derecha, pues voy extrayendo mayor cantidad de características. Así que como tengo mayor cantidad de características, yo esperaría una potencia de 2 arriba del número de filtros. Simplemente, ¿por qué potencia 2? Porque el procesamiento siempre es en bits, entonces es óptimo. Entonces vuelvo a hacer lo mismo, mírenlo, le coloco un kernel de 3x3, un tamaño de filtros del doble, simplemente porque es potencia de 2, y le hago el max pooling. Entonces aquí terminarían las dos capas que yo les dije ahorita de convolución, y posteriormente seguiría el flatten, no es sino que escribir flatten, y él automáticamente coge sus valores y me los colocan en una red neuronal. Y me voy con una red neuronal dense. Entonces, dense, ¿qué es? Coja las neuronas que quedaron individuales y móntelas todas con todas. Y me va a montar, ¿cierto? Me va a traer una red neuronal. Vamos a mantener la función de activación ReLU. ¿Listo? Y recuerden que aquí van, creo que 784 aproximadamente. Ahorita miramos cuáles son los tamaños. Y debo reducirlo a un número de neuronas de la primera capa oculta. Le voy a colocar 128. Simplemente porque es un número más pequeño que me va a salir allá, ¿no? Tengo 64 valores de salida por el tamaño de la imagen. Creo que aquí me quedan 32. De 32, esos son 28 por 28, luego quedan 26 por 26, ¿cierto? Cogimos ahí, valen de 5 por 5 por 128. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ahorita miramos los hiperparámetros. Y esta función, esta última que tiene la función de activación softmax, va a ser la capa de salida. Entonces aquí es donde me va a decir, es un 1, es un 2, es un 0, es un 7, es un 5, es un 6. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué hay que tener en cuenta? Me faltó aquí, esto entra como una lista de datos, entonces hay que colocarlo al inicio y al final. Ahí estaría mi modelo. Vamos a correrlo. Y digo, este es el modelo que yo ya creé. Y ustedes dicen, profe, eso está chévere. ¿Cómo hago para mirar si el modelo, ¿cierto? O qué es lo que tiene ese modelo? Entonces, si ustedes quieren ver cómo les quedó el modelo, le dicen que les haga un resumen. Y aquí tienen ustedes el modelo y miren que aquí les salen las dimensiones a las que yo hacía referencia, ¿cierto? El número de parámetros. Acuérdense cuando hablaban de un GPT entrenado que decía que tenía trillones de parámetros. Pues acá, nosotros aquí nos podemos ir dando cuenta cuál es el número de parámetros para ver qué tantos recursos va a consumir mi entrenamiento. ¿Listo? Entonces miren, 13 por 13, que es cuando hacemos la división, ¿cierto? Aquí pues en Max Pooling nunca hago entrenamiento de parámetros porque ahí no hay ningún parámetro que calcular. Aquí recuerden que estos 320 es el tamaño que ustedes deben obtener, ¿cierto? Del resultado de los filtros, ¿cierto? Que están en ese momento ejecutando, que son 32 filtros de 3x3, más la posición del filtro. Esto por eso parece que fueran de 10 posiciones, pero en realidad son 9 más su posición del filtro. ¿Listo? Luego le salen 11 por 11 en la siguiente capa de convolución, mírenlo, 11 por 11, pero en este caso 64 filtros, pero la cantidad de parámetros que tienen que calcular es mucho más grande. ¿Listo? Estos ya vienen heredados, recuerden que vienen cruzados. Entonces él les está diciendo, mire, traemos 18.496 para salir con una capa antes del flatten de 5 por 5 por 64. ¿Listo? Al flatten entran 1.600 neuronas. Y cuando yo cruzo 1.600 con 128, obtengo 204.928 Ws, es decir, todas las posibles flechas de conexión. Y de esas 204.000 Ws que salen, que son los parámetros más grandes, yo salgo con 1.290 parámetros que van a enlazar los números del 0 al 10. En total, lo que voy a entrenar son 225.000 parámetros para una ocupación de 879 kilobytes de memoria RAM. Más o menos, ahora sí, Juan. Y mira que esta imagen es súper sencilla. Sí, profe, sí. Listo. Entonces, ya monté el modelo, ¿cierto? Del proceso de los datos. Monté el modelo. Lo siguiente que viene es cómo lo voy a entrenar. ¿Listo? Entonces yo le digo, perfecto. Vamos a compilar el modelo
a ver cómo viene esa compilación. Lo primero que me pide es el optimizador, ¿cierto? Entonces recuerden lo que vimos en la clase pasada. Nosotros dijimos que el optimizador inicial, todavía no vamos a utilizar el descenso de gradiente, ¿cierto? También está la AND, pero vamos a utilizar el descenso de gradiente. Luego, la función de pérdida. La función de pérdida es por la cual se va a entrenar. ¿Qué ocurre? Como aquí hay más de dos valores que va a entrenar, no son 0 y 1, pues no puedo utilizar binary cross entropy o entropía cruzada binaria, sino que tengo que utilizar muchas categorías. Entonces utilizo la categorical cross entropy y la métrica que voy a usar es la exactitud. ¿Listo? Entonces, esto es lo que me va a calcular de manera automática cada vez que yo calcule el modelo, cada vez que él haga una iteración. ¿Listo? Lo voy a entrenar. Entonces, el modelo, recuerden que en Python siempre que vayan a entrenar es .fit y deben entrenar con lo que ustedes trabajaron de preprocesamiento, en este caso las minúsculas, ¿cierto? Entonces, el Xtrain, el JTrain y estos parámetros que supongo, no sé si los manejan ustedes, las épocas, ¿cierto? Y el batch. ¿Manejan las épocas y el batch? Sí, señor. La Listo. cantidad Sí, de veces señor. que se va a entrenar. Batch, si nosotros tenemos en este momento 60.000 imágenes, ¿de cuánto podríamos colocar un valor agradable de batch? ¿Qué les parece 60? ¿Qué ocurre con el batch? Entonces, tenemos 60.000 imágenes. Yo quiero dividir esas 60.000 imágenes en paquetes, ¿cierto? En grupos. Esos grupos se llaman batch. Es decir, él va a correr una iteración cada vez que hace esos batch. Pero recuerden que cuando hicimos el modelamiento de la red neuronal, él calculaba, ¿cierto? O actualizaba el valor del gradiente cada vez que recorría un grupo de datos. Entonces aquí digo, tengo 60 grupos de datos para que usted recorra esa vaina. Y cada vez que recorre ese batch le llamo una época. ¿Claro? ¿Listo? Y ahora les voy a No me poner una. pregunta, o sea, que cada vez que un grupo, en este caso sería 60 grupos, serían 1000 cada bat. Al recorrer cada bat es una época. Sí. Recorrería, o sea, tomaría paquetes de 1.000 imágenes. Si tengo 60.000 para entrenar, yo tendría paquetes de 1.000 imágenes. Y cuando haga el cambio del gradiente, pues tomo paquetes de 1.000. ¿Qué gana eso? Gana robustez. Porque uno entrena primero con un paquete de 1.000, luego el siguiente ciclo con otro paquete de 1.000, luego este siguiente ciclo con el otro paquete de 1.000 y así hasta que los consume. Y hace 1.000 ciclos. ¿Listo? Y Listo. luego, con esos, cuando completa esos 1.000 ciclos, le llamo una época. ¿Claro? O sea, la variabilidad ocasiona que nosotros tengamos una robustez en el modelo. Porque imagínense, está entrenando con datos de todo lado, ¿cierto? Aleatoriamente. Entonces, eso, digamos que le da confiabilidad. Y después uno utiliza eso en otra vaina y funciona de manera directa. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a sacar el score y le digo, hazme un favor, evalúame el modelo y lo vas a comparar con X de test y me vas a decir, ¿cierto? Que la pérdida o el valor que voy a tener va a ser el score que voy a tener aquí en la posición 0 y el otro en la posición 1, que me va a hacer la exactitud. Listo, entonces me va a lanzar la pérdida y la exactitud. ¿Vale? Y una vez tengo eso, pues, eureka, ya puedo entrenar el modelo. Entonces por aquí lo voy a poner a entrenar. Primero lo voy a entrenar con una sola época para que ustedes vean, porque esto ya se me está acabando el tiempo. Uy, aquí la embarré. A ver, a ver, a ver. Ah, le escribí mal en WhatsApp, o lo escribí en desorden. A ver, que la embarré. Batch, claro. Ya, que la batch size. ¿Vale? Entonces, él empieza. Observen, si ven las 1.000 imágenes acá. Sí. ¿Listo? Y él empieza a entrenar las 1.000 imágenes. ¿Listo? Cuando entrene las 1.000 imágenes, a eso le voy a llamar una época. Y ahí termina. Y aquí tengo la exactitud y las pérdidas. ¿Listo? Es grande, observen. Yo juego con el batch y las épocas. O sea, pudiese tener 600 batch, el tamaño de batch 600, pero recorrer 10 épocas, que es el equivalente a recorrer en términos de hardware. ¿Listo? Una época con 60 en batch. Pero la variabilidad, ¿cierto? Es mucho más alta. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, ahí puede llegar al 60%.
Importantísimo, recuerden que la red neuronal arranca de un punto de partida con unos Ws aleatorios. ¿Listo? Pero esos Ws aleatorios van creciendo, por ejemplo, aquí hasta que lleguen a 62%. Si yo colocara 2 épocas más, él arrancaría de este punto de partida y debería ir incrementando a no ser que yo cambie el modelo. Si yo cambio el modelo, él ya vuelve y arranca desde cero. Pero cuando él no le cambio el modelo, él tiene memoria y guarda esos valores W, que son los que va a arrancar la siguiente iteración. ¿Es claro? Es decir, él tiene memoria para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Bien, entonces aquí nos está dando una exactitud del 92%, porque lo corrí nuevamente, ¿listo? Entonces subí al 61 al 62 y luego al 62 al 92. Bien, voy a volverlo a correr. Obsérvenlo bien. Mírenlo, partió del 93%. ¿Listo? Y ya va a ir terminando. Entonces, mientras va terminando, yo voy programando lo que necesito observar. Entonces, digamos, ustedes dirían, profe, y eso está muy chévere. Y yo, ¿cómo compruebo que eso es cierto? Pues como vemos una imagen al azar. ¿Listo? Ustedes lo tienen que hacer con manuscritos a mano y después la carga para probarla. Pero yo voy a coger una imagen al azar. Por ejemplo, yo voy a decir que coger la imagen 5134. ¿Listo? Entonces la voy a cargar. Le voy a decir, miren, la imagen que yo voy a tomar va a ser las X de test en la posición, ¿cierto? N, coma dos puntos, ¿cierto? Ahí va a estar la imagen que yo voy a cargar. Luego yo voy a decir, bueno, impórtame Matplotlib para poder mostrarla y mostrarla. Bien, ahí ya está terminando. Miren que el 95%, digamos que es interesante ese resultado. Aquí le digo, mira, voy a coger una imagen al azar, muéstramela y a la vez, ¿cierto? Imprímeme qué era lo que yo necesitaba. Entonces, yo lo que necesito es, primero, que me imprimas la predicción y segundo, que me imprimas lo que resultó. ¿Ven? Entonces, vamos a imprimir aquí la predicción. A esta le vamos a llamar predicción. Listo. Y abajo le voy a decir que me imprima el valor real. ¿Qué sería? El Y de test. Entonces, mira, él coge la imagen que yo le estoy diciendo arriba de X de test, ¿cierto? Esa imagen la pasa por el modelo, me da un número, y luego lo compara con el número que tenía en la etiqueta. Si es el mismo, pues ya está funcionando el modelo. Ahí está terminando, está guardando los datos, y tan pronto como haga eso, pues estamos por finalizado, hacemos un par de valores y damos por finalizada la clase. ¿Dudas que tengan en estos 2 minutos mientras voy corriendo esto? Buenas noches, profe. No es una Hola. duda, es que nosotros entramos tarde, yo y mi compañero, Sí. y queríamos ver si podemos ponernos al día de pronto con las actividades pendientes, que estamos pendientes de entrar a todo lo que fue la monitoría, O pero sea, no entraron pudimos agendar tarde. a cita. En entraron tarde, te refieres a que llegaron tarde al día de la clase. La inscripción de Mm. materias, profe. Ah, Es, listo, es, perfecto. Yo es que amplié, yo amplié a una par de personas. Envíenme un mensaje porque yo les amplié ya plataforma a alguien, a 2 personas ya. a mí, profe, Ok, pero es que me lo amplió hasta el 18, hasta la siguiente semana y pues ya Sí, son dentro de 4 días. pues No sí, sé si exacto. alcance a hacer 3 actividades en una sola. O sea, ¿para profe, a mí cuándo no me... quieres? Si quieres, se las amplío una semana más. Pero Por Ok, no, favor, profe, a mí no profe. me la... Bueno, profe, a mí no me la ha ampliado. listo, ya te la amplío. Dame un segundo. Espérame, ya revisamos esto. Miren entonces Profe, lo que una está. pregunta con Dime. respecto al modelo. Usted nos Ujú, dijo que nosotros teníamos que coger una imagen como tal. sí. ¿Cómo hacemos para seleccionar una imagen no al azar así como usted lo hizo, sino para Ah, cogen tomar un una imagen? papelito, le escriben el número, le toman la foto, la cargan y la prueban. Ah, ok, listo. ¿No? Eso es lo que tienen que hacer en realidad. Miren, por ejemplo, este es un 5. ¿Cómo sé que es un 5? Miren, 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Incluso aquí le podría decir que me imprima el modelo, que me imprima el valor máximo, ¿cierto? De este valor que acabo de predecir. Y ya lo encontraría. Pero mira, aquí es un 5. Probemos otro valor rápidamente. La 5, la imagen 5 de las 10.000. Ese es un 1. Ustedes dicen, mira, es un 1.
Ya está, de aquí lo tengo de manera automática. Y aquí tienen los valores de max de verosimilitud. Dicen, ah, claro, mire, es que la probabilidad más alta está acá. Es tal. Y él escoge siempre la más grande. Y por eso me dio 1. ¿Vale? ¿Dudas Ok. y preguntas? ¿Cómo le digo el código que me jale la imagen y me diga si es uno? O sea, porque yo creería que ya no utilizaría ese último código, sino qué código utilizaría para cargar la imagen y Eso decirle, lo tienen que hacer ustedes. ¿Cierto? Cargan la imagen con el RIA, ¿cierto? Y luego le dicen, esta imagen tengo que asegurar que sea 28 por 28, se la paso al modelo, es decir, en lugar de utilizar este X de test, le paso su imagen y tengo el resultado. ¿Vale? Nos toca bajarle el tamaño para que quede 28 por 28, Claro. ¿cierto, profe? No funciona. ¿Listo? Bueno, muchachos, me tengo que ir a clase. Muchísimas gracias. Profe, ¿nos puede compartir este Ya está. cuadernillo? Ya está en el drive, ¿vale? Yo lo abrí para que quedara compartido de manera automática. Ok, muchas gracias. Gracias. Profe, qué pena. Para mañana no aplica entonces ninguna asesoría por el festivo, ¿cierto? Efectivamente, mañana es festivo, sí, señor. Yo no recordaba, pero no, mañana no tengo. Como cualquier persona, mañana no trabajo, no trabajamos, recuerden. Profe, no Ok, se le listo. olvide ampliarme el Ya plazo les de las envío actividades. ambos profe. hasta el 18. ¿Listo? Gracias, profe, muy amable. Listo. Bueno, Muchísimas Cristian, gracias, profe. Disculpe la molestia. que tengan buena noche. Hasta luego. Que estén bien. Feliz noche, Hasta gracias. luego, Hasta profe. luego. Feliz noche.